2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, mis estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión. Hoy conoceremos lo que es la medición en el área de ciencias naturales. Soy el profesor Justino Siacari Nina. Bienvenidos y comenzamos. Bien, estudiantes, muchos de nosotros nos preguntamos sobre lo que es la medición. La medición es muy importante conocer lo que es la longitud, masa, tiempo. Muchos de nosotros caminamos lo que es en el tiempo, como también muchas veces nuestras mamás, como también la familia mismo va al mercado y compramos lo que son 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar y muchas otras cosas. Y está en nuestro diario vivir. Pero muchos de nosotros nos preguntamos cómo habrá sido antiguamente la medición. La medición, por ejemplo, nuestros abuelos, tatarabuelos han hecho lo que son los pasos, el pie, el chía, el huico y otros. Y así ellos han calculado la medición. ¿Para qué? Para construir las viviendas, los templos que hasta ahora tenemos, ¿no? Ahora nos preguntamos también cómo habrán hecho lo que es la medición en masa. Hasta ahora en algunas ferias existen, como por ejemplo el hichi, porto, timpo y el trueque. Muchas veces en los valles exactamente, como por ejemplo donde producen frutas y llegan a lo que es al altiplano y hacen un trueque, intercambio de productos de la misma cantidad, ¿no? Y así hasta ahora de lo que ha sido nuestros tatarabuelos siguen existiendo ese cambio y ese tipo de medición en lo que es la masa. Ahora, vamos a ir a lo que es el tiempo. El tiempo es muy importante. Yo sé que tú, como estudiante, haces un cálculo. Desde tu casa, del lugar donde vives, seguramente haces un cálculo, ¿no? Muchos se trasladan a pie, algunos tal vez en movilidad y algunos tal vez en fluvial, ¿no? En el lugar donde nosotros vivimos, en nuestro país, que es Bolivia. Pero muy importante tomar también la medición de nuestros tatarabuelos. Por ejemplo, mediante la sombra. Se orientaban lo que es la medición del tiempo mediante la sombra. Cuando la sombra estaba directamente apuntando hacia el sur, automáticamente eso comprendía que era mediodía, ¿no? Entonces, ahora específicamente vamos a decir en el concepto ¿qué será la medición? Es una comparación de una magnitud con otra, de la misma clase, aceptada como base o patrón de medida llamada unidad. Muchos de nosotros en la casa, como estudiantes ustedes, tienen esa regla. Especialmente utilizan ustedes en artes plásticas. Pero no siempre es artes plásticas, porque utilizan para subrayar lo que son los márgenes, los cuadernos, los subtítulos. Está ahí la medida, ¿no? Ahí tenemos regla de 10 centímetros, regla de 20 centímetros, hasta 30 centímetros y otras más, ¿no? Entonces, así nosotros, sin darnos cuenta, estamos utilizando lo que son las medidas. También hay que tomar en cuenta ahora lo que son, por ejemplo, las medidas se dividen, por ejemplo, la longitud, masa, tiempo. ¿Y qué será longitud? Ahí tenemos, por ejemplo, el flexómetro, la wincha, la regla, la cinta métrica y otros. La cinta métrica, por ejemplo, los que son sastres, ¿no? Utilizan para medir lo que son los trajes, pantalones y todo lo demás. Los que se hacen costurar a medida. Otro, ¿qué tenemos, por ejemplo? ¿Qué instrumentos tenemos, por ejemplo, en la masa? Balanza, la romana y algunos que son electrónicos y mecánicos. Por ejemplo, yo les puedo mostrar ahora lo que son la romana, que es más fácil de transportar, de manejar, podemos decir. Mamá va al mercado y para que sea un precio justo, entonces mamá siempre agarra su romanita y efectivamente pesa lo que es la masa. Si es que debe yo comprar papa, arroz, y para que no seamos engañados, ¿no es cierto? Entonces, muy importante lo que es la utilización y hasta ahora sigue siendo utilizado la romana. Otro, en el tiempo, ¿qué instrumentos que hoy en día tenemos? Tenemos, por ejemplo, como reloj, cronómetro, y hay variedad de relojes, ¿no? Reloj de pared, de mano, pero hoy en día, con el avance tecnológico, muchos de nosotros casi ya hemos obviado lo que es el reloj de mano. ¿Por qué? Porque ya está incorporado lo que es el aparato tecnológico, lo que se llama los celulares. Los celulares ya
están incorporados variedad de medidas que ya tiene. Entonces el celular nos está ayudando mucho lo que están las horas, el cronómetro, e incluso quién sabe lo que es la longitud mismo, las mediciones y todo. Ahí está incorporado lo que es en nuestro equipo celular que tenemos cada ciudadano que estamos tal vez habitando en las diferentes regiones de nuestro país. Ahí podemos ver algunos instrumentos de medición en la imagen, ¿no? El primer reloj, que había sido, por ejemplo, el reloj de arena. Ahí vemos el cronómetro analógico, ¿no? Muchos de ustedes tal vez tienen una alarma al lado en su dormitorio, y para llegar a la hora, a veces ponemos lo que es el alarma. Pero eso también ya está reemplazado hoy en día. Todos ya tienen celular y colocamos el alarma en el celular, ¿no? Si nos damos cuenta, estudiantes, ¿no? Y ahí están incorporados lo que son. Pero algunos seguimos utilizando ese alarma analógico que damos con los timbres y está cronometrado para que nos pueda hacer despertar a las 5 de la mañana, 6, dependiendo a la hora que nosotros queremos despertar. Y otro, especialmente los maestros de educación física manejan lo que es el cronómetro digital, ¿no? Especialmente cuando ustedes hacen un calentamiento de diferentes ejercicios que hacen, entonces ahí está el cronómetro, qué tiempo lo van a hacer, por ejemplo, para hacer un partido de fútbol de salón, básquet, en fin. Entonces ahí está lo que está ayudándonos, lo que es el cronómetro digital. Otro, podemos ver también uno de los instrumentos que también podemos ver en la imagen, en la pantalla, está el flexómetro, la winch. Esto especialmente utilizan los constructores, es más práctico de poder llevar, ¿no? Para poder medir. Ellos efectivamente pueden hacer los cálculos, cuántos metros cuadrados existen, por ejemplo, en un cuarto, para que el dueño, por ejemplo, pueda comprar los azulejos, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros como estudiantes ya podemos ayudar a nuestros papás utilizando estos instrumentos. Yo te invito a que tú puedas manipular y puedas medir en el cuarto donde habitas, ¿no? De largo, de ancho, y haces la multiplicación, ¿no? Por decir, de ancho es, por decir, 10 metros y de largo es 5. Entonces vamos a multiplicar 5 por 10 o viceversa, nos va a salir como 50 metros cuadrados. Y eso nosotros tenemos que calcular. Así estaríamos apoyando y ayudando a nuestros papás para que pueda comprar los azulejos. ¿Qué cantidad de azulejo va a entrar? ¿No es cierto? Primero, sabiendo, pero en metros cuadrados, cuántos azulejos va a entrar, ¿no? Esa tarea te dejo a ti, estudiante, que estás viéndonos en este momento. Lo otro, ahí vemos otra imagen, ¿no? La balanza. Por ejemplo, muchos de ustedes tal vez en compañía de sus papás y mamás han visitado en lo que es en las joyerías. Siguen existiendo ese tipo de balanzas. Incluso algunos mercados que venden frutas y todo lo demás, ¿no? Hay cada balanza que son mecánicas, podríamos decir, también está incorporado lo que son las romanas. Pero hoy en día en los mercados y supermercados ya están las más tecnologizadas, ¿no? Las balanzas electrónicas que funcionan con la luz, ¿no? Entonces, con la energía. Ahí están las balanzas, incluso ya no simplemente de una medida exacta, sino que puedes ya pesar más volúmenes, de una arroba hasta un quintal, ¿no? Según a la capacidad que tenga las balanzas digitales. Eso específicamente hacen los funcionarios de los gobiernos municipales de cada ciudad o provincias que están controlando para que los pesos que se venden en los mercados puedan llegar con exactitud a los consumidores, ¿no? De esa forma estamos viendo. Ahora, dentro de esto, vamos a ver también las magnitudes fundamentales. ¿Qué significa fundamentales? Significa que son muy importantes, ¿no? En nuestro diario vivir, y nosotros como estudiantes tenemos que eso conocer, ¿ya? Por ejemplo, los 7 que voy a mencionar: masa, longitud, tiempo, temperatura termodinámica, corriente eléctrica, intensidad luminosa, cantidad de sustancias. Ahora, cada una de estas, por ejemplo, ¿cómo son sus unidades? Masa, por ejemplo, vamos a medir en kilogramos, ¿no? Muchos de ustedes a veces sin darnos cuenta, vamos al mercado, a una tienda, pero estamos comprando en kilogramos. Ahí está, por ejemplo, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de harina y otros productos más nosotros, pero sin darnos cuenta estamos utilizando una de las magnitudes fundamentales. Otro, longitud, lo que les he hablado, por ejemplo. Longitud es muy importante, el metro, ¿no? Muchos de nosotros siempre estamos utilizando eso, estamos haciendo un cálculo, ¿no? Ya les expliqué al inicio, ¿no? Siempre hacemos un cálculo. ¿Qué tiempo estamos recorriendo de nuestros domicilios donde vivimos
hasta el colegio. ¿Para qué? Para llegar a la hora, para que no se lleguen atrasados, ¿no es cierto? Y es muy importante también la puntualidad. Otro, tiempo. ¿Cuáles son de sus unidades? Se mide en segundos, ¿no? Por ejemplo, muchos de ustedes van a decir, a ver, una hora cuántos minutos tiene, o un minuto cuántos segundos tiene, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, las unidades de medición del tiempo. Temperatura termodinámica se mide en grados de Kelvin, ¿no? En grados. Específicamente esto se hace tanto en operaciones de física como también en química. Corriente eléctrica también se mide, por ejemplo, en amperes. Otro que tenemos, la intensidad luminosa, también se mide en candela. Y por último tenemos la cantidad de sustancia, se mide en mol. ¿Cuántos moles con cuántos átomos se necesita para poder hacer una combinación química? Ya entonces, ahí hemos podido ver las magnitudes fundamentales, que son 7. Y dentro de esto, de las magnitudes fundamentales, también vamos a ver las derivadas. O sea, en este caso, puede haber como 58 o más derivadas, pero aquí les voy a mencionar algunos que son muy importantes. Como por ejemplo, tenemos el área, el volumen, la velocidad, la aceleración, fuerza. También tenemos energía, potencia, presión, frecuencia, carga eléctrica, ¿no? Entonces, los más principales estamos anunciando en este momento. Por ejemplo, área se relaciona con lo que hemos hablado de longitud, ¿no es cierto? Tiene relación. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, las magnitudes fundamentales? Lo que es el metro. Pero aquí estamos hablando del área, se mide en metros cuadrados, ¿no? Para poder determinar una área determinada. Por ejemplo, podemos determinar un área determinada, lo que es en cancha de fútbol, fútbol de salón, de un patio, de un jardín, pero sabiendo ya las medidas. Otro también tenemos lo que es el volumen, el metro cúbico se mide, ¿no? Las unidades. Este metro cúbico, por ejemplo, también es muy importante conocer muchos de nosotros el volumen. Por ejemplo, las cisternas que están trasladando esas diésel o gasolina a diferentes partes de nuestro país, también se mide en metros cúbicos. Por otro lado, tenemos la velocidad, metros por segundo, la unidad, la aceleración, ahí muchos de nosotros al correr, la movilidad, entonces metros por segundo, ¿no? Siempre vamos a medir cuántos metros por segundo estoy haciendo. Entonces, de esta manera voy a ir mostrándola y podemos ver, estamos en Newton, la fuerza se mide en Newton, energía en Joule y también potencia en watts. La presión, Pascal, y la frecuencia en Hertz. Bien estudiantes, hay que tomar en cuenta qué importante había sido conocer este tipo de instrumentos de medición. Tal vez muchos de nosotros lo teníamos en la casa, pero no le hemos dado importancia. Entonces hay que tomar en cuenta la valoración de estos instrumentos. Tanto como nuestros abuelos que han utilizado, también es importante. Muchas veces, el instrumento de medición no está en el momento. Entonces, para eso, nosotros utilizamos lo que les he enseñado, ¿no? Los pasos, los pies, chía. Entonces, también de alguna otra manera nos puede servir, ¿no? Para ello, yo quiero invitarte, estudiante, a cada uno de ustedes, utilicen ese instrumento, especialmente el flexómetro que está en vista de ustedes, puedan medir el jardín o como también el patio donde ustedes están, ¿no? Y puedan trabajarlo, sacar en metros cuadrados, ¿no? Esa tarea les dejo a estudiantes para que la próxima puedan realizar esta práctica. Bien, estudiantes, espero que hayamos aprendido mucho de lo que es la medición. Nos vemos la próxima clase. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.